Segunda clase de semiología. La clase pasada estuvimos viendo con algo más de detalle el pensamiento de Ferdinand de Saussure, y la clase de hoy nos toca abordar la otra corriente de pensamiento, que podríamos llamar la corriente anglosajona, que tuvo como su principal figura al norteamericano Charles Peirce. Sabrán disculpar la pronunciación. ¿Quién era Peirce? En realidad, de paso repasamos los conceptos que vimos la clase anterior. Así como Saussure era un lingüista, un especialista, un filólogo, un especialista, no solo un filólogo, ¿no? Sino un gran estudioso de todas las lenguas. Peirce en realidad nada tenía que ver con la lingüística, sino que además era un matemático, un físico, un astrónomo, químico. Digamos que lo suyo eran las ciencias mal llamadas duras, las ciencias físico-matemáticas. Por lo tanto, ¿y entonces por qué? ¿Por qué una semiótica a partir de estos conocimientos que para Peirce eran conocimientos de laboratorio? Porque Peirce además era un asiduo frecuentador de los laboratorios, tal como nosotros hoy entendemos un laboratorio, por ejemplo, de anatomía. Por la sencilla razón de que la gran obsesión de Peirce no fue, en realidad, pensar las lenguas, construir una lingüística o una semiología al estilo de Saussure, sino conocer el mundo. O sea, mejor dicho, Peirce se había propuesto pensar la lógica mediante la cual elaboramos una teoría del conocimiento del mundo. O mejor dicho aún, a Peirce lo que le interesaba es pensar cómo conocemos, cómo se construye el conocimiento. Conocimiento, por supuesto, de lo que él llamaba el mundo en su podríamos decir, en su ansia totalizante. Ahora bien, ¿y entonces cómo llega Peirce, de esta ambición tan desmedida? ¿Cómo llega Peirce a pensar el funcionamiento de los signos? Y llega de una manera muy, pero muy sencilla. Decíamos que Peirce es un especialista en el conocimiento lógico. Lo suyo es la lógica. ¿Por dónde andamos? La lógica. Del mismo modo que para Saussure la madre de la semiología era la psicología, en el caso de Peirce, la ciencia de todas las ciencias era la lógica. Porque la lógica era la que me permitía entender, valga la redundancia, esa lógica mediante la cual conocemos. Ahora bien, de lo que Peirce se da cuenta cuando está pensando en estos instrumentos lógicos es que el pensamiento, o si ustedes quieren, el conocimiento, que podríamos decir que en Peirce son sinónimos, está constituido de signos. O sea, pensar o bien conocer es pasar de un signo a otro, siempre y cuando ese segundo signo al que nos conduce el primero sea un signo más desarrollado, dice Peirce. O sea, el segundo nos agrega información sobre el primero. A medida que vamos pensando, por decirlo así, vamos avanzando, vamos produciendo un avance científico. En ese sentido, la ciencia para Peirce era superior a la filosofía, porque los científicos lo que hacían era tomar todo lo descubierto hasta entonces como un insumo básico de su conocimiento y montarse sobre eso, no dudar, no desconocerlo, no creerse un gran inventor filosófico, sino sencillamente
continuar produciendo, continuar haciendo desarrollar el pensamiento científico, para decirlo de algún modo. Por lo tanto, si nuestro pensamiento, nuestro conocimiento opera con signos, y si pensar es pasar de un signo a otro, bueno, perfectamente, dice Peirce, la lógica pueda ser asociada con una semiótica. Peirce convierte a la lógica en un sinónimo de la semiótica, por esta sencilla razón de que el pensamiento lógico justamente consiste en un proceso, en una semiosis, es decir, en el pasaje de un signo a otro. ¿Cuál es el punto de partida del conocimiento? Peirce dice la duda, ¿no? O sea, lo que impulsa, lo que motiva el conocer es que dudamos. O sea, dicho de otro modo, no sabemos cómo actuar frente a tales situaciones problemáticas. Es a partir de la duda, es a partir de que vacilamos a la hora de actuar, que establecemos una indagación. Si ustedes quieren, una investigación experimental, o sea, experimentamos en la vida cotidiana, no solo en el laboratorio, hasta poder hasta poder pasar, mejor dicho, de la duda a una creencia. O sea, actuamos actualmente y en la vida cotidiana basados en creencias. Dicho de otro modo, actuamos de tal manera porque creemos, es decir, porque estamos convencidos que ese es el mejor modo posible para actuar. Entonces, vamos de a poquito hilvanando este pensamiento de Peirce. Para Peirce, la lógica del pensar y del conocer tiene como su insumo, ya que estamos con el tema de los insumos, al signo, solo que en el caso de Peirce, el signo no es de ningún modo un elemento binario, no es un sinónimo de la palabra, porque para Peirce son tanto o más importantes todos los sistemas de signos que hay en el mundo, las imágenes, las fotografías, los objetos, las huellas, todo aquello que motiva nuestra acción. Podemos pensar también al signo en ese sentido. El signo es el que provoca un pensamiento, ¿no? Es, para decirlo de otro modo, es ese pasaje de la duda a la creencia. Es esa semiosis que media entre una instancia de vacilación y la creación de un hábito de conducta. Entonces decíamos, el signo obviamente es el elemento central. Del mismo modo, aquí sí podríamos hacer la comparación con Saussure, solo que el signo de ninguna manera es un elemento dual o binario, sino es un elemento triádico. Para Peirce, el signo está compuesto por 3 elementos. Al primero lo llama el representante, la representación de un objeto, segundo elemento, y al tercer elemento, al que me lleva el primero, lo llama interpretante. Entonces tenemos un representante que alude a un objeto, segundo elemento, y eso me lleva, ese proceso de semiosis, me lleva a un interpretante que sería algo así como un signo más desarrollado o que me agrega más información que el primero. Por lo tanto, estamos en un mundo triádico aquí, ¿no? Ya no podríamos pensarlo en términos de un significante que me lleva a asociarlo con un significado, ¿no? Imposible pensar acá en términos de inmutabilidad, de un convencionalismo puro y duro, y estamos ante un movimiento incesante, ¿no? Porque este pasaje, ¿no?, que es un movimiento del pensar, esta semiosis en realidad es un proceso que nunca termina. Si decimos que la semiosis es un modo del pensar, ¿no? Es ese sistema que me lleva inevitablemente, es una deriva que me lleva de un signo a otro, bueno,
y entonces ¿cuándo tiene fin? ¿Tiene fin la semiosis? ¿Hay un fin para el pensamiento? ¿En algún momento dejamos de pensar? Bueno, justamente como Peirce entiende que no, y nosotros perfectamente podríamos hacer la prueba, él habla de una, no lo encuentro ahora por acá, de una semiosis infinita. La semiosis nunca termina porque nunca dejamos de establecer un proceso de inferencia entre los signos. Concretamente, porque nunca dejamos de pensar, porque nunca dejamos de conocer y porque en ningún momento podemos decir, bueno, hasta acá llegamos y por lo tanto la ciencia se acaba, no conocemos más, no pensamos más y vivimos con esto que tenemos. Y en este estado actual de la ciencia y de la cultura al que hemos llegado. Por lo tanto, nos vamos aproximando a una idea que es fundamental en Peirce, que es la idea del pragmatismo. Y aquí sí, aquí nos tendríamos que detener un momento, porque a su, vamos a llamarlo así, a su teoría, ¿por qué no? O a su metodología, Peirce la ha denominado pragmatismo. Inmediatamente, si una aproximación inicial al término pragmatismo podría llevarnos a un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque Peirce no estudia exactamente las prácticas sociales, prácticas de la cual se derivaría el término pragma o pragmático, sino muy por el contrario, Peirce estudia ese sistema de creencias o de hábitos que nos llevan a actuar de determinado modo. Se va entendiendo, si lo suyo, si en lo que está pensando Peirce, en lo que está obsesionado Peirce, es entender cómo funciona la lógica del conocer, efectivamente no podríamos adjudicarle a Peirce el estudio de las prácticas sociales. Eso, podríamos decir entre nosotros, lo dejamos para los sociólogos. Peirce no era un sociólogo como Durkheim, por ejemplo, que fue el sociólogo de su época. A Peirce lo que le interesaba era el sistema de creencias, el sistema de hábitos, o sea, aquello que nos llevaba a actuar de un modo determinado. Por lo tanto, su pragmatismo no era un estudio de las conductas humanas, de las prácticas concretas, sino de aquello que las motivaba, de las motivaciones para el actuar. Acá tenemos una enorme discusión con sus discípulos. Acá hemos visto el pragmatismo, en realidad, del mismo modo, de un modo muy parecido al del estructuralismo. Es una corriente de pensamiento, en este caso anglosajona, que tiene un enorme éxito, por lo menos en el mundo anglosajón, hasta el día de hoy. William James, digo bien, y John Dewey fueron los otros dos, no sé si llamarlos discípulos porque fueron contemporáneos, pero Peirce discutió mucho con ellos, a punto tal que decidió hasta cambiarle el nombre a su invención y lo llegó a llamar pragmaticismo por el solo hecho de desmentir la teoría de los otros pragmáticos, que, según Peirce al menos, terminaron asociando más la idea de lo pragmático al estudio de las conductas o de las prácticas sociales concretas. A ver, si así fuera, difícilmente podríamos pensar a Peirce como una especie de padre de la semiótica, o si se quiere, de la lógica experimental a través de los signos. No sé si se va entendiendo, esperemos que sí, que las enormes diferencias entre la semiología de Saussure y la semiótica de Peirce. Pero esta es una buena oportunidad, ahora sí, para establecer comparaciones que en realidad, repitamos, dijimos la clase pasada, no hubo un intercambio entre Peirce y Saussure, por lo menos no se lo conoce,
Y por lo tanto no podríamos pensar que ninguna de ellas estuvo discutiendo con la otra, sino que fueron tradiciones de pensamiento, una continental, europea, más específicamente francesa, y la otra angloamericana, o anglosajona, si se quiere. Semiología, por un lado, estructuralismo como inmediata derivación, pragmatismo por el otro lado y en conjunción con la semiótica. ¿Qué tienen en común, y ahora sí, la semiótica con la semiología? Que ambas se definen como las ciencias que estudian los signos. La clase pasada estuvimos viendo, ¿no? Podríamos decir que nada tienen que ver, en algo se parecen, no hay modo de pensar una sinonimia entre semiología y semiótica. Bueno, evidentemente no. Evidentemente no, porque eso que Saussure entendía por signo, poco y nada, ese signo dual, binario, esa correspondencia, esa asociación psíquica, esa derivación de la semiología, de la psicología social, ¿no? Nada tenía que ver con esta mirada de Peirce que no está basada ni en la palabra hablada, ni en la lingüística, sino en la teoría del conocimiento, en la lógica del conocer, en el cómo opera nuestro pensamiento. Y en todo caso, como nuestro pensamiento sí opera mediante signos, perfectamente a esa lógica del pensar la podemos asociar con una semiótica. Semiología, por un lado, tradición europea que deriva en el estructuralismo, para repetir y resumir. Semiótica, por otro lado, lógica del conocimiento, una tradición anglosajona que solo bastante tiempo después discute con el estructuralismo. Bueno, y aquí terminamos con la segunda clase.